Y ahora pues vamos a darle entrada al conversatorio que tenemos sobre el módulo 8 de suelos y cambio climático, donde va a estar la doctora Solleiro, que nos habló del impacto del cambio climático en los suelos, pasado, presente y futuro. Todavía no llega la doctora Sibe, pero ojalá nos pueda acompañar. Ella habló del papel del suelo en el ciclo global de carbono. Por ahí ya está el doctor Julián Velasco, que nos estuvo hablando de predicción de la biodiversidad a escala global y de escenarios futuros de impactos por cambio climático y cambio climático abrupto. Y bueno, esta presentación que acabamos de tener. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida a este conversatorio y pues a mí me gustaría hacer una pregunta muy general, ¿no? ¿Qué creen? ¿Cuál es el principal mensaje? O sea, después de tener todo esta serie de pláticas, ¿qué mensaje les gustaría a ustedes transmitir al público? O sea, ¿dónde están, por ejemplo, los faltantes de información más grandes? ¿Dónde tendríamos que enfocar la investigación? ¿Cuál es digamos, la parte más importante del papel del suelo en lo que respecta con cambio climático? ¿Alguna cosa que ustedes quisieran resaltar sobre esto? Muchas gracias. Pues si Elizabeth. me permiten, gracias. Eh, pues como lo mencionaba yo en la conferencia el día que me tocó participar, veíamos que el suelo pues realmente refleja al clima, o sea, el espejo del ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que yo pondría en la mesa? Que debemos entender que el cambio climático no se está dando el día de hoy, sino es un proceso de evolución de la Tierra. Sin embargo, obviamente tenemos un cambio climático acelerado por la intervención humana, pero que si entendemos lo que pasó hace 1,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, 3,000,000,000 de años, entonces podemos tener mejores estrategias de mitigación, porque vemos que sí, efectivamente el suelo es un amortiguador del impacto. Sin embargo, pues tenemos que saber cómo esa capacidad de amortiguamiento en el pasado se dio para poder modelar el futuro. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría poner en la mesa. Me apagué el micrófono, muchísimas gracias. No sé, Julián, Lucy, ¿algún comentario? Pues yo, en el mismo tenor de Elizabeth, pero pues un poco más en esta parte del suelo y el actual, yo lo que creo que hay que reflexionar es qué tantos conocemos del suelo, ¿no? Porque, o sea, sí, el suelo es el espejo de lo que pasa en el suelo, en la tierra. Sin embargo, ese espejo no lo conocemos, ¿no? O sea, es la parte que me parece crítica. No conocemos el suelo, no conocemos que hay una diversidad, o sea, tenemos como generalidades y sabemos que allí hay carbono como un elemento regulador, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son las transformaciones ahí? Como el potencial regulador hacia el futuro, pues no lo sabemos. Entonces, sí tenemos que conocer quién es el suelo hoy, que es el producto del pasado, porque sabemos que el suelo requiere años para formarse. Entonces, conocerlo hoy, pues es el resumen de conocer pues lo que hay en el pasado y sobre todo saber quién es ese individuo hoy, pues con esto podemos proyectar el futuro. Bueno, yo quisiera comentar ahí, ¿sí me oyen? Sí. Va. Es que tenía problemas aquí con el micrófono. Sí, lo de los vacíos de información que mencionabas, yo creo que eso ahí es clave o sea, tenemos mucha información, pero no tenemos, digamos, la información homogénea a través como de los diferentes países o regiones. La mayoría de información se concentra, por ejemplo, en biodiversidad o impactos, se concentra pues en los países más ricos, pues Estados Unidos y los países europeos, ahí es donde se tiene más información.
Y la mayoría de los estudios están enfocados ahí, muy distintos esos impactos en zonas templadas a lo que podría pasar en zonas tropicales. Entonces, de las zonas tropicales tenemos muy poquita información y entonces ahí estamos teniendo un desbalance pues en eso, o sea, falta meter todavía más estudios para eso. No quiere decir que no se pueda hacer o desarrollar algunas estrategias con lo que ya se sabe, sino que obviamente para tener bien claro los impactos, sí necesitamos más investigación pues en cambio climático, sobre todo en particular en biodiversidad, que es lo que menos tenemos hasta ahora. Sí, y bueno, ahí una de las cosas que, por ejemplo, yo que no me dedico al suelo, que afortunadamente tuve el gusto de estar en sus presentaciones, lo que más me llama la atención es esta manera de cómo tendríamos que estar abordando los problemas como cambio climático, entre otras muchas cosas, ¿no? Degradación ambiental, a lo mejor en términos más generales. Cómo está todo ligado, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes están hablando principalmente del suelo, pero también cómo la producción de alimentos va cambiando las características, cómo vamos alterando el suelo y que a la vez eso altera, digamos, la capacidad que puede tener de almacenar carbono y eso produce como efectos como de retroalimentación. ¿Y qué pasa si además de eso le sumamos la agricultura, la biodiversidad, nuestros manejos de agua y todo este tipo de cosas? Me parece súper importante esta visión que a veces nos falta, ¿no? De esta país blanca, pues está que ni pintada para eso, siendo la coordinadora de este programa integral y multidisciplinario del suelo, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de esto? O sea, ¿qué tanto lo estamos haciendo bien? ¿Qué tanto nos falta mucho más integrarnos? Digamos, cómo se podría hacer esto de mejor manera. Y también ahí aprovecho no solo de la parte de investigación, sino para preguntarles cómo es nuestra comunicación, por ejemplo, con los tomadores de decisiones, si ellos lo están viendo así, si ellos tienen esta concepción más integrada o todavía estamos muy lejos de eso. Sí, bueno, ahí, Francisco, yo creo que, perdón, digamos, es un sistema complejo. Lo primero que tendríamos que entender es que los suelos son diferentes por la naturaleza de su proceso de formación. Y México es un país rico en diversidad de suelos y cada suelo tiene características diferentes y entonces, perdón, pues requiere un manejo diferente para lograr lo que mencionabas, que pueda realizar todas las funciones de la que es capaz cada suelo. Y eso me remite a lo que llamamos manejo sostenible del suelo, es decir, manejarlo de tal forma que preservemos el resto de sus funciones, además de la función que a mí me interesa. Por ejemplo, si yo quiero producir alimentos en el suelo, pues cuidar de no contaminarlo para que su función de filtro de agua pueda seguir operando bien, para conservar la comunidad de organismos del suelo. Entonces, es a lo que llamamos manejo sostenible. Y eso también me remite a la otra pregunta que hacías. ¿Cómo hacerlo? Pues entonces la respuesta, una de las respuestas, porque es complejo, hay varias respuestas, es pues trabajar de forma multi e interdisciplinaria. O sea, comunicarnos los edafólogos con los biólogos, con los ecólogos para entender el sistema tan complejo que es el suelo de una forma más clara, manejarlo de una mejor manera, de una manera sostenible que llamamos para cuidarlo. Y pues esto empezaría un poco a tratar de conservar los suelos que tenemos para que funcionen, además de todas las funciones que tiene como capturador de carbono para mitigar el cambio climático, que es la mesa que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, pues eso. Además, por supuesto, la gobernanza del suelo, la política pública, que es algo que también preguntabas, cómo hacerlo, pues nosotros como academia comunicar a los tomadores de decisión, al gobierno, la información que vamos obteniendo
para que ellos lo tomen en cuenta y entonces las políticas de manejo de suelo, pues consideren esto y vayamos avanzando en equipo. Pero yo creo que algo muy importante es trabajar en equipo dentro de los diversos sectores, dentro de la academia, gobierno, ciudadanía y pues así. Sí, eso que dice Blanca, creo que es muy importante porque justo a partir de la plática que yo di, ya creamos una colaboración ahí para ver cómo incorporar, por ejemplo, estas variables de suelo en los modelos de biodiversidad y de modelos de distribución de especies. Entonces, eso, por ejemplo, esta parte no la tenemos tan clara los biólogos y ahí sí es clave la comunicación interdisciplinaria. Elizabeth, por favor. Sí, gracias. E inclusive, bueno, a mí me gusta mucho un concepto que me enseñó el doctor Jorge Gama, que ya está en el cielo o en el infierno, no estoy muy segura, que es la vocación del suelo. Es decir, cada suelo tiene una vocación diferente. Nosotros queremos forzar a que todos los suelos son agrícolas o que todos los suelos son forestales o que todos los suelos sirven para construir una ciudad o que todos los suelos sirven para regular el ciclo del agua. Sí pueden cumplir esa función, pero no como su principal función. Y yo pues siempre pongo el ejemplo de ¿para qué sirvo yo? ¿Cuál es mi vocación? Pues mi vocación es el estudio del suelo, pero sé poco de biología o sé poco de química o sé poco de otras cosas. Las sé, pero no son mi vocación. En los suelos también pasa esto, ¿no? Tienen su vocación y hay que entenderla para que ese manejo realmente sea sustentable, como lo comentaba Blanca. Y la otra cuestión es que todavía creo que al momento tenemos un diálogo de sordos con los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque a ellos en realidad no les interesa, y perdón que lo diga así, no les interesa cuidar la salud del suelo. Les interesa tomarse la foto o por proponer cosas que al rato ya ni siquiera se cumplen. Entonces son pocos los actores políticos que realmente escuchan a la academia y nosotros también quizá no tenemos el lenguaje adecuado para abrir la llave, ¿no? Entonces sí hay una desvinculación entre unos y otros y eso es un gran problema. Entonces, pues claro, creo que debemos empezar también a escuchar a los que usan el suelo, es decir, por ejemplo, a los agricultores. Ellos saben mucho de suelo. Y a veces el hecho de que nosotros lleguemos a proponer cosas como, no, pues mira, tú le tienes que hacer 1 más 1 para que te dé 2. Y entonces ellos dicen, pues esa fórmula no me funciona a mí porque es cara, o porque no tengo suficiente agua, o porque mis hijos ya se fueron a Estados Unidos y ya no hay quien trabaje el campo. Entonces esas fórmulas tienen componentes que desequilibran la ecuación, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos, aunque hemos dado pasos, aunque existan programas, afortunadamente el programa de suelos que se luchó por mucho tiempo de tenerlo, afortunadamente ya está y pues ahí está Blanca haciendo el trabajo que le toca en ese sentido, pero todavía creo que tenemos un bache muy grande que saltar. Y de hecho, bueno, ahí nada más antes de dar la palabra a la doctora Mora, ahí, por ejemplo, muchos nos dicen a nosotros en cambio climático, no, es que a los tomadores de decisiones hay que llegarles con pesos y centavos, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto es esto? ¿No? Elizabeth, tú que hablas de esto ahorita, ¿tú sabes si alguien ha hecho como alguna evaluación de, por ejemplo, cuánto le ha costado a México la degradación del suelo en términos, no sé, de que se pierde capacidad agrícola, etcétera, etcétera? Pues sé que hay algunos intentos, por ejemplo, la doctora Elena Kotler ha hecho este tipo de estudios y que son muy interesantes. Sin embargo, yo creo que son muy puntuales, muy locales. ¿Por qué? Pues sí, porque tú evalúas cuánto se perdió de la capa arable, ¿no? Del horizonte superficial, que tiene materia orgánica. Y al final, pues se pierde la productividad, pero eso en términos de plata, ¿cuánto cuesta? Creo que no hay unas estimaciones muy concretas. No sé si Blanca tenga mayor información ahora que ella está mucho más metida en la parte social que nosotros.
Y en efecto sí existen, es muy interesante, hay pocos grupos en México, pero están haciendo un trabajo muy interesante. Por ejemplo, ya se sabe los ingresos que se tienen por la venta de la tierra negra, que es esta capa fértil que mencionaba Elizabeth. Ya se sabe cuánto gana el país y ya se sabe cuánto pierde en servicios ecosistémicos al vender esta tierra. Y ya empieza a manejarse eso y que bueno, entre académicos, estudiosos del suelo, esto no es tan bien visto porque es como ponerle precio a algo que no tiene costo. Sin embargo, es una herramienta interesante para los tomadores de decisión porque entonces pueden decir, entonces me gano tantos dólares por hacer esto y me va a costar tanto instalar un hospital porque voy a tener que curar a la población, ¿sabes? Creo que es muy importante lo que preguntas, muy interesante, y si se empiezan a realizar trabajos, hay grupos muy interesantes, muy bien localizados en México que lo están haciendo. Supongo que el balance debe ser medio negativo, ¿no? Ya en total. Sí. Pero ahí te voy a interrumpir. Es interesante porque los ingresos ocurren ahora y Sí, el gasto tendrá que ser después. Entonces... algo de eso sabemos en cambio climático. Tenemos un problema similar. ¿No? Perdón, Lucy, adelante. Bueno, yo me sostengo como en un poco lo que decía frente a la primera pregunta, es que hay un desconocimiento como muy generalizado y el primer desconocimiento es quién es el suelo, ¿no? Y ese es como, lo hemos conversado como en otros foros en donde, o sea, el suelo, o sea, está como por debajo, incluso hasta en nuestras posturas académicas, como que el que hace suelos hace cosas como menos importantes que otras. Entonces, primero, si entendemos el suelo que es un sistema complejo, y en esta complejidad, pues obviamente es necesario hacer trabajos, como dice Blanca, inter y multidisciplinarios, porque necesitamos a todos, desde, bueno, o sea, los biólogos, los geólogos, los agrónomos, los médicos, los políticos, ¿no? Porque el término suelo es un concepto integrador que integra, con sus funciones, integra un montón de valores sociales y ecológicos. Y si sabemos de eso, pues obviamente pues tenemos que trabajar en cómo fortalecer esta propuesta del PUES, donde ahí estemos todos haciendo trabajo multidisciplinario y sobre todo superando lo que mencionaba Julián, este montón de gaps, porque hay muchos gaps, pero también hay mucha información aislada. Y esta información aislada yo pienso que tiene que ver con que no nos comunicamos. Entonces, si no nos comunicamos, pues hay cosas que se han hecho y estos foros están muy interesantes porque yo escucho a Julián o escucho a Elizabeth y digo, pues puedo enlazar. Y pues en ese sentido, lo que necesitamos es primero poner al suelo la posición que es un sistema integrador del conocimiento, es el primer punto, y en esto, si lo logramos hacer, pues nos va a integrar, como su nombre lo dice, y esto con herramientas de diálogos cortados, como de información aislada, y obviamente, pues sí, o sea, además de información aislada, pues no hay una comunicación sobre todo al exterior porque mucho de la información está como concentrada en las universidades y esta es la información fina que necesitamos. Obviamente afuera hay otra información fina a diferentes escalas, entonces es ahí donde necesitamos cruzar la información, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir. No, pues súper interesante. Y de hecho, bueno, antes de pasar a las preguntas, que ya tenemos varias de nuestro auditorio, les quería hacer una pregunta así muy rápida. Bueno, muy rápida. Creo que no, pero bueno, hemos estado hablando mucho de, pues, cómo degradamos el suelo, digamos, de una manera directa, ¿no? Pero, por ejemplo, con cambio climático, pues que tenemos pues, cambios en temperatura, cambios en patrones de precipitación,
eventos extremos, calores muy fuertes o sequías muy largas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino, por ejemplo, las cosas que Julián nos mostraba de pérdida de biodiversidad, y en algunos casos, pues, brutal. Ahí a ver si Julián nos recuerda un poquito eso. O sea, cómo tenemos que ver de un lado y hacia el otro al mismo tiempo, ¿no? O sea, cómo la pérdida de biodiversidad, cómo, por ejemplo, pues hacer los recursos hídricos más escasos, o cómo una baja en productividad en agrícola nos va a llevar a extender las fronteras agrícolas, y qué implicaciones tiene eso. O sea, este rejuego que tenemos entre, pues digamos, los dos lados, ¿no? Cómo afecta el suelo al cambio climático con las emisiones y al revés, ¿no? No sé si quieran comentar algo al respecto. No sé, Julián, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo podría decir ahí que esto es como el desafío ahora, ¿no? O sea, como tratar de hacer un modelo que tenga estos componentes de retroalimentación, porque todo lo estamos haciendo como por pedazos. Entonces, podemos modelar la biodiversidad usando como una aproximación a partir de lo que se sabe de agricultura y la pérdida de uso de suelo, bueno, el cambio de uso de suelo, pero digamos que no tenemos como todavía la información para integrar como los diferentes componentes en la maquinaria, pues, de un modelo así como, digamos, como los modelos de evaluación integrada, pues, o sea, que van incorporando, digamos, cajones por diferentes, o digamos, cajas de diferentes fases. Y nomás como para dar un ejemplo ahí, por ejemplo, en términos de lo que es enfermedades infecciosas, el antras, por ejemplo, es una de las cosas que depende mucho de la calidad del suelo también. Y hay un montón de retroalimentaciones que se dan ahí, o sea, con cambio climático. Entonces, eso digamos que lo tenemos, pero todavía no tenemos como la parte de modelación. Entonces hay que trabajar como en eso, pues, o sea, obviamente es otra vez como hacer un llamado así como la interdisciplina para ver cómo integramos todas esas líneas. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, yo puedo agregar algo ahí. Es súper interesante tu pregunta. Imagínate que en el suelo ocurren procesos físicos, químicos, biológicos. Entonces, la respuesta tendría que ser cómo se afectan, cómo se alteran, qué pasa cuando aumenta la temperatura, hablando de cada uno de estos tipos de procesos. Y hablando del carbono, pues lo decía Lucy, lo comentó la doctora Sive, se acelera la mineralización, es decir, sí hay una consecuencia con el incremento de la temperatura en los diferentes procesos que ocurren en el suelo. Entonces, otra vez, para responder a tu pregunta, tendríamos que tener aquí un biólogo de suelos, un edafólogo, un físico de suelos, un químico de suelos. Y además sumar la opinión de lo que ha visto el grupo de Elizabeth en el pasado. Entonces puede ser una respuesta para escribir un artículo, Francisco, pero tendríamos que estar aquí todos los involucrados para poner sobre la mesa las diferentes respuestas que puede haber a tu pregunta. Sí, me parece súper importante. Ojalá logremos tener estos espacios para hacer eso, porque, digo, yo me dedico a otras cosas, economía de cambio climático y algunos impactos, digamos, del cambio climático, pero muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que estas interacciones a veces son mucho más importantes que el impacto directo de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, como que de pronto habrá que nos estamos perdiendo, digamos, a lo mejor una parte muy, muy importante del problema, ¿no? Elizabeth. Sí, y que inclusive precisamente esta fragmentación que tenemos no nos alcanza para entender realmente el problema, ¿no? Porque Julián lo dijo, o sea, yo nunca me había volteado, bueno, no es que nunca, yo no había volteado a ver al suelo, así como nosotros también decimos, pues yo no volteo a ver a las plantas. ¿Por qué? Porque como que nos llegamos a un grado de especialización en el que nos importa el pedacito que estoy estudiando, y no es que no nos importe lo demás, sino simplemente no lo entendemos bien y entonces lo hacemos a un ladito, ¿no? Así, bueno, a ver, quítale la cebolla a la enchilada porque pues eso no me gusta. Y entonces eso creo que pues nos lleva a tener una visión muy fragmentada del problema.
Y es súper importante que realmente podamos tener esta colaboración con ecología, con biólogos, químicos, físicos, etcétera, para tratar de entender mejor el sistema. Sí, yo creo que es fundamental. Lucy. Yo puedo resumir de que el suelo es una ecuación compleja, ¿no? Y así como lo hacen los matemáticos con las ecuaciones complejas, lo que hacen es que al principio esto tiende a cero, este factor tiende a cero, que en el proceso del conocimiento es importante. Entonces tenemos que ver cuál es como nuestra línea base y saber qué cosas se tienen que refinar. Y obviamente, como dice Elizabeth, tenemos muy fragmentados y es muy probable que necesitamos poner un valor a la ecuación mucho más justo y esto exige pues un esfuerzo de todas las disciplinas, ¿no? Oh, pues buenísimo, buenísimo que estemos dialogando en esto. Tenemos un camino muy largo, pero por lo menos ya estamos aquí platicando. Pues les hago algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Tenemos una de Anayatsin Sagrario Mendoza. Nos dice, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Qué opinas sobre la recarbonización de los suelos del país con la finalidad de combatir el cambio climático y sus efectos? Ese es para para... ¿Quién se anima? Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí. En el país tenemos uno de los proyectos del país, estamos trabajando en varios a la vez, es justamente la recarbonización de los suelos. Y pues sí tiene que ver un poco con la pregunta que nos hace, no recuerdo el nombre, y justamente el proyecto que realizamos en el país tiene que ver con entender si esta recarbonización que se está sugiriendo desde la FAO se puede hacer en México. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cuál sería la estrategia para hacerlo? Y volvemos a la primera pregunta que nos hiciste, Francisco. Sí se puede hacer, por supuesto, pero hay que entender, es traje a la medida. Hay que entender cada tipo de suelo, cada condición, uso que se da para, de esa forma, diseñar una estrategia para recarbonizar al suelo. Ya lo mencionó Lucy en su presentación, el abanico de posibilidades es tan amplio, entonces sí se puede hacer. Otro punto que tenemos sobre la mesa para dar respuesta a esta pregunta es que el primer paso sería identificar las zonas en México donde existe el mayor potencial para realizar estas acciones y recarbonizar los suelos. Ya lo hablaba Cristina en su presentación, hay suelos que están en equilibrio, entonces por más que nosotros estemos tratando de mejorarlo, pues ya hay un equilibrio, pero hay suelos que están degradados y entonces trabajar con estos suelos. Entonces, sí se puede hacer, es muy interesante, pero sí es un traje a la medida, requiere de trabajar otra vez el equipo de diversas disciplinas en diseñar la estrategia para cada suelo. Y de hecho, bueno, aquí nos dice Anayatsin, también nos da como un ejemplo. Dice, en el estado de Hidalgo tiene un programa llamado Rex Soil Mex, el cual busca mejoramiento de la resiliencia al cambio climático a través de la recarbonización de suelos agrosilvopastoriles, para lo cual realizaron el Mapa Nacional de Potencia de Captura de Carbono Orgánico en el Suelo, en conjunto con productores, academia, gobierno federal y Alianza Mundial por el Suelo. Pues muy interesante, digamos. No sé si ustedes quieran ahondar un poco en este tipo de trabajos que están haciendo. Pues sí, yo creo que son estrategias muy loables y que ojalá que las pudiéramos extender a todo el territorio mexicano. Yo quería simplemente agregar un poco a la parte de la recarbonización de los suelos, que hay también otros mecanismos de atrapar carbono, que no es carbono orgánico, sino que podría ser el carbono inorgánico por medio de unos minerales que son llamados carbonatos. Y entonces esos carbonatos realmente permiten una fijación del carbono en zonas sobre todo áridas. ¿Por qué? Porque es donde mejor se forman este tipo de minerales. Y entonces de esa manera
se quedan en ese equilibrio, como mencionaba Blanca, y el potencial para que se, digamos, restituya nuevamente el carbono a la atmósfera es mucho menor. ¿Por qué? Porque finalmente en los suelos hay entradas de carbono y también hay salidas. También el carbono, esta materia orgánica del suelo va a producir CO2 que también se va a la atmósfera. Pero en el caso de los carbonatos es un carbono que queda mucho más fijo por mucho más tiempo. Claro, tarda más tiempo en formarse. Entonces, hay ventajas y desventajas en este tipo de cosas, pero podría ser una investigación de esa promoción de captura de carbono a través de carbono que se llama inorgánico. Como decía Blanca, pues no hay una sola receta, y también lo dijo Cristina en su plática, no hay una sola receta, o sea, se propone como el programa de recarbonización como una de las propuestas. Obviamente, esta propuesta, o sea, no está generalizada, es una de las propuestas y que requiere, ahí decían, hicieron el mapa de carbono porque la primera información básica que necesitamos es saber cuánto carbono hay en el suelo, ¿no? Y luego, pues hay que adicionarle información de cómo son las condiciones, las propiedades del suelo y las condiciones climáticas para saber si esta propuesta procede o no procede, porque de lo contrario, pues entonces lo que hay que irse a es cuál de las opciones son válidas para cada sitio. Entonces, este es un programa, pero no, yo diría que no significa que vaya a ser extensivo y que vaya a suceder de manera homogénea en todas, que es una de las vías de estabilizar carbono y retener carbono en el suelo. Claro. Tenemos aquí un comentario que, bueno, va en el sentido de lo que hemos estado platicando. Nos dice Margarita Ojeda: buenas tardes, excelente charla. Indudable la importancia del suelo. Desde mi área de experiencia también hay que considerar toda la mesofauna que vive en él y su papel ecológico, ¿no? Otra vez esto de tener una visión más completa de todo pues digamos, el problema que abordamos, ¿no? Y Laura Sánchez López nos dice: completamente cierto, triste, dramático e incluso frustrante saber que el esfuerzo es de hormiguitas y el trabajo por hacer es un elefante. Ciertamente. Lo rescatable son las mentes de cada uno de ustedes y nuestra tarea de sociedad civil para difundir y defender tanto los trabajos como las urgencias de hacer mucho más. Sin embargo, los coloquios y estos foros deben ser más y más cada día. Felicitaciones a todos. Bueno, pues me uno también a esas felicitaciones. Y pues todavía tenemos unos 20 minutos como para seguir platicando. A mí me Francisco, ahí. perdón, Dime. yo tengo unas preguntas que nos quedaron Adelante. De la presentación y la quiero hacer a nuestro panel Por de favor. expertos. El doctor Clemente del PINC quiere saber si, considerando la diversidad ecosistémica, todos los tipos de suelos que existen en México han sido estudiados. Y además pregunta, ¿cómo afectaría la elevación de la temperatura en 2 o 4 grados a la conservación de los suelos? Y la tercera pregunta que hace es, ¿cómo impactaría la modificación de la precipitación pluvial en los procesos de conservación de los suelos? Entonces, a ver, las pongo sobre la mesa. Bueno, puedo responder a la parte de la geografía, ¿no? Es decir, si conocemos a todos los suelos que hay en México. Sí se conoce qué unidades hay, pero a una escala. Si ustedes se meten a INEGI van a ver que tenemos mapas con escalas 1 a 250,000 y mapas de escala 1 a 50,000, no en todo el territorio. Y eso es, digamos, como lo que conocemos de una manera muy general. Y esto nos lleva a saber que tenemos prácticamente todos los suelos del mundo. O sea, es increíble la edafodiversidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos? Pues suelos, por ejemplo, de las zonas frías. Estos suelos son más bien raros o no estudiados.
porque pues quizá no hemos buscado en los lugares específicos, o bien a la escala en la que se encuentran los mapas no aparecen. Por ejemplo, hay unos suelos que se llaman criosoles que no, pues prácticamente no tenemos en México. Si hablamos de estos podzoles, hay unos podzoles en algunos territorios del planeta, de nuestro país, pero no son como la unidad representativa. Y creo que, pues más bien, sí tenemos este conocimiento global de lo que ha hecho INEGI, es un gran esfuerzo en este sentido en el mapeo, pero pues obviamente nos falta ser mucho más específicos. No conocemos bien todas las unidades de suelo que existen a una escala de mucho mayor detalle. Pero sí es cierto, sí conocemos qué hay. Con respecto, perdón, es que de una vez me pongo la respuesta a la parte de qué pasaría en los suelos si hay un aumento de 2 grados centígrados. En México no se sabe bien esas tendencias. Yo creo que hace falta una investigación todavía mucho más fuerte. Hay algunos estudios en Europa, hay estudios en Siberia, por ejemplo, lo que está pasando con el permafrost, que es esta capa de hielo permanentemente congelado, es suelo congelado básicamente. Entonces, ustedes pueden imaginar que si aumenta la temperatura, esa capa de hielo se va a deshielar y entonces en lugar de tener a este permafrost, pues vamos a tener suelos inundados. Y con el paso del tiempo, esos grandes pantanos que también están, estos pantanos boreales que hay en estas regiones, también se van a ir desapareciendo. En el trópico, bien lo decía Julián, o sea, en el trópico casi tenemos estudios así a cuentagotas, ¿no? Por eso yo decía, pues si volteamos al pasado, existen periodos geológicos en los cuales sí tenemos esos temperaturas más altas que las actuales. Y entonces ahí podríamos ver como los análogos de lo que podríamos vislumbrar para el futuro. Y eso es lo que quería comentar. Perdón, quiero hacer un comercial, Lucy, antes de cambiar de respuesta. Quiero hacer un comercial del POIS y vamos a lanzar un proyecto para crear la base de datos de suelos armonizada de la UNAM. Y esto es, pues, promover que los académicos sumemos los datos que tenemos en proyectos, artículos, tesis, y tener esta información disponible para quien la requiera, por ejemplo, la persona que preguntó. Entonces, pues desde ahora lo anuncio, no sé, en cuestión de un mes estaremos invitando a todo el mundo. Gracias. Yo aprovecho hoy para hacer otro comercial. Ya que estamos hablando de estos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo también en ese sentido, con una cosa que le vamos a llamar, o se llama Data Pink, y esperamos, pues ojalá podamos poner ahí todos los datos de todo lo que tenga que ver con cambio climático y anexos, y pues vamos a hacer estas alianzas también, ¿no? Ahora sí, acabó la sección de anuncios, regresamos a la programación. Muy bien, muy bien. O sea, trataremos de participar en la base de datos, y, tanto en el POIS como con ustedes. Pues yo voy a contestar una pregunta, así me voy a concentrar en esta parte de si aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, y lo voy a hacer un poco desde el esquema de la presentación, porque creo que primero no sé si eso ya se esté llevando a cabo, o sea, o sea posible que hayan 2 grados de temperatura y hasta 1 grado, me parece que es bastante, pero si eso llegase a pasar, pues desde el punto de vista del carbono y sobre todo el carbono del suelo, pues lo que va a pasar es que va a aumentar la mineralización, o sea, en esta ecuación de los procesos va a aumentar la mineralización. Y eso lo comentó Cristina muy claramente
en su plática, o sea, se detuvo en este proceso. Bueno, si la mineralización ocurre, o sea, si la ruta de la mineralización ocurre, pues lo que va a pasar es que la materia orgánica se va a transformar en compuestos como CO2, como NO2, o sea, se va a oxidar y se va a ir al ambiente. Entonces, lo que vamos a perder, lo que va a pasar es una pérdida de materia orgánica. Y bueno, pues esto desde el punto de vista del cambio climático, pero ¿qué pasaría desde el punto de vista edáfico? O sea, si perdemos la materia orgánica, pues seguramente vamos a perder mucho de las propiedades a las cuales la materia orgánica beneficia. Entonces, decíamos que la materia orgánica pues tiene un valor desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes, pero tiene un valor desde el punto de vista de cementante, de formación de agregados, y la agregación pues puede modificar, y con eso la porosidad, la capacidad de retención de aire y agua, la capacidad de retención de elementos pesados, ¿no? Entonces podríamos incurrir a liberación de compuestos potencialmente tóxicos. Entonces, este efecto de incremento de temperatura pues plantea un escenario dramático desde el punto de vista de los suelos, y por eso pues a nosotros también nos interesa pues pensar en aumentar el carbono en el suelo. Entonces yo creo que le dejo la pregunta a Julián para que le dejo la siguiente pregunta a Julián. Nada más me gustaría agregar una cosita de lo que estás diciendo, Lucy. 1 o 2 grados nos sale barato. En general, bueno, el año pasado, el aumento de la temperatura en el promedio de México alcanzamos casi 1.5 grados por arriba del periodo preindustrial, ¿no? Entonces, pues 2 grados fácilmente estaremos rebasando alrededor del 2040, una cosa así. Para finales de siglo, pues 3, 4 grados es bastante probable si no hacemos nada. Y hay regiones del país que durante los últimos 40 años se han estado calentando una tasa de 5 grados por siglo, ¿no? Entonces, ya el calentamiento que estamos viendo ahorita es bestial, digamos. Adelante, por favor. Sí, nomás yo quería ahí como comentar un poco con la parte de biodiversidad de organismos de suelo, pues lo que se conoce es muy poco, o sea, entonces, digamos, en términos de impactos, pues no sabemos qué, o sea, de hecho, son organismos tan raros que ni siquiera hay autoridades como especialistas en taxonomía en el país que puedan, digamos, catalogarlos y decir dónde están. Entonces tuvimos, por ejemplo, un estudiante que hizo su doctorado con los 100 pies de México, y compilar la base de datos fue un esfuerzo ya de unos años antes. Cuando ya empezó a trabajar, empezó a hacer como los mapas que se necesitan para hacer estos modelos de impactos y todo esto. Entonces es una tarea titánica, pues, o sea, entonces digamos que ahí sí tenemos un hueco de información impresionante. Y hay otros grupos que, o sea, ni siquiera se están trabajando, por ejemplo, las bacterias del suelo, los hongos, estos que forman las interacciones de micorrizas con las raíces de las plantas, o incluso los mismos, digamos, esto, digamos, como estas interacciones, pues, cómo se pueden ver afectadas, tampoco tenemos como esa información. O sea, prácticamente estamos ahí en ceros. Y no, ya aquí peleándome con el micrófono, pero ya, una cosa muy interesante que yo creo que ahí, tanto Blanca como yo y todos ustedes tenemos que abordar nos pregunta Carmela Sandoval, ¿cómo podemos participar, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar pues a la parte de investigación en suelos, en cambio climático? Bueno, pues en lo que toca al PINC, pues ahí estamos, por ahí les puse el correo, entren a la página, hay una parte donde es unámonos, una cosa así le pusimos, únete al PINC, y ahí podemos platicar y a ver si podemos ser como grupos al respecto. El Data PINC, la primera versión está, digamos, ya está funcionando, todavía no la liberamos, pero esperamos que esto pues ocurra en los siguientes 2 meses por ahí, ¿no?
Y pues sí, estamos deseosos y abiertos totalmente a incorporar las bases de datos que ustedes tengan por ahí, ¿no? Empezar a construir estas bases de datos. No sé si Blanca o alguien más por ahí. Bueno, pues hacer mi comercial. Sí, Súmate al país. eso. Tienen que entrar al sitio web y ahí encontrarán el botón. Solo que ahora mismo está desactivado, pero yo espero que en un par de semanas también puedan registrarse al programa nuevamente. Vamos a volver a abrir el registro. Y el registro ahora estará también abierto a externos. Supongo que hay gente, no, no todos son Pumas. Y además está organizado por a qué te dedicas o qué haces o por qué te interesa el suelo, si eres profesor, si eres, no sé, ciudadano común, agricultor, servidor público. Entonces, la idea es sumar desde cualquier lugar en el que nos encontremos en la conservación del suelo. Entonces, pues sí, y los datos también son bienvenidos. Gracias. Excelente. Y bueno, pues no sé si como para ir cerrando un poco, yo siempre me quedo con estas dudas. Si pasa en este módulo y nos ha pasado creo que en todos, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, hay esfuerzos de aquí y allá, digamos casi desafortunadamente como anecdóticos aquí y allá. ¿Cuáles verían ustedes que son las principales barreras que hay para que realmente hagamos algo más generalizado, una cosa que como país pues, tendríamos que estar haciendo a lo mejor ya desde hace décadas y que realmente nos ayude pues, digamos, evitar estos futuros con cambio climático y también con degradación ambiental en general? ¿Qué tendría que estar pasando? ¿Cómo es que tendremos que estar haciendo las cosas? Es la peor barrera es esta pues, dificultad de permear de la ciencia a los tomadores de decisiones que a veces como que no cuaja. No sé, ¿qué opinan? Y me refiero en la parte del suelo, pero también me refiero en la parte de biodiversidad, ¿no? Y en la parte en general de clima, que uno llega y les presenta, sabemos que pueden pasar cosas espantosas de aquí a las próximas décadas, y sin embargo, pues no vemos que este sentimiento de urgencia que nos dice la ciencia realmente se refleje en el sentimiento de urgencia con el que debería estar actuando, por ejemplo, la política, ¿no? ¿Qué opinan? Pues yo creo que parte de los problemas son falta de financiamiento. ¿Por qué? Porque pues hacer investigación cuesta dinero y no es algo barato. Entonces, nos falta financiamiento, pero pues a veces con pocos recursos puedes hacer mucho. Sin embargo, esta parte de más gente trabajando en las áreas de cambio climático y su impacto en el suelo, por ejemplo, todavía es poca para el tamaño del territorio. Entonces, hay una barrera desde el punto de vista de trabajo para aquellos investigadores jóvenes que recién se formaron y que salen y que no encuentran trabajo en las universidades por falta de presupuesto, por falta de ganas de contratarlos. Y ya una vez incorporados los que se logran insertar en el mercado laboral, profesional, universitario, resulta que también las políticas de las universidades en los estados son complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen otros intereses. Y entonces yo creo que esa desvinculación entre, ok, ya tengo el financiamiento, tengo los recursos humanos y tengo las ganas de impulsarlo, es un gran bache que deberíamos de poder superar. Pero pues sí, quizás se resuelva con dinero y ganas de hacer las cosas. Sí, pues completamente de acuerdo. A mí no me deja de sorprender que, por ejemplo, bueno, si tomamos cuántos investigadores están en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, que son alrededor de 30,000, y vemos que somos 126 millones más o menos, y toda la diversidad que ustedes nos platican y que todo el mundo nos platica cuando hablamos de biodiversidad, pues es un mundo. Cuando estamos hablando de suelos, pues también es un mundo cómo varía en todo el territorio. Cuando hablamos de economía, condiciones de vulnerabilidad, etcétera,
¿no? Y tenemos 30,000 para todos los aspectos de la ciencia, digamos, ciencias naturales, ciencias sociales, y de pronto le entra a uno ahí el sentimiento de cómo podemos enfrentarnos a todo esto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Alguien más, no sé si. Sí, pues ahí está la parte o sea, obviamente hay poca inversión, de hecho ni siquiera creo que pasa el 1% del PIB. Bueno, tú que eres economista. Como 0.3, 0.4, ni 0.5, ¿no? Debería ser más del 1%, por ejemplo, o al menos 2, para poder, digamos, tener una buena capacidad, pues, digamos, de dar una información como más concreta o más detallada. La otra es, pues, históricamente, el tema de cambio climático no se había trabajado, por ejemplo, en temas de biodiversidad, es muy poca la gente que lo trabaja, entonces también es como empezar a crear, es como esta línea de investigación y realmente cuáles son las preguntas que hay que hacerse en términos de cambio climático. O sea, por ejemplo, toda la parte de incertidumbre de los modelos de circulación general, todo eso. Esa parte casi no se comunica, pues, por ejemplo, a los que hacen modelos de impactos en biodiversidad. Entonces, tenemos ahí como unos huecos, un montón de vacíos. Pero digamos que también ahí está, digamos, la disposición del gobierno por escuchar a la academia. Entonces, bueno, ahí para no entrar como en debates políticos, más, hay un quiebre de comunicación ahora mismo, pues, entre la academia y lo que es el gobierno. Entonces, eso hay que ver cómo se resuelve. Y ahí, de pasada, nuestra querida sección de anuncios y cosas de este estilo, pues ya de pasada, es un llamado que muy fuerte, por ejemplo, a todos los jóvenes que nos están viendo y que a lo mejor están pensando qué puedo estudiar, qué cosa sería, dónde puedo hacer una aportación importante, pues esto está que ni pintado, ¿no? O sea, si quieren explotar su creatividad, si quieren tener, digamos, un impacto, pues tanto en la parte de la ciencia como en la parte social, pues consideren los posgrados, digamos, afines que tenemos aquí en la UNAM y en otras instituciones, ¿no? Realmente requerimos muchísima más gente en estos temas, necesitamos este empuje, entusiasmo y creatividad que caracteriza mucho a los jóvenes, ¿no? No sé, ¿alguien más por ahí? Bueno, ahorita pensando en lo que estabas diciendo de una convocatoria a la juventud, pues yo creo que sí es una oportunidad de decir aquí hay mucho que hacer. En términos de conocimiento, pero también yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar como a catapultar es como en otras áreas que tienen que ver con las aplicaciones en la parte tecnológica y sobre todo fortalecer nuestros posgrados con formar gente que haga política, ¿no? O sea, que esté transformando esta información en propuestas políticas, ¿no? Que se involucre. Eso es lo que se me viene ahorita a la cabeza, porque, o sea, la crisis es obvia, ¿no? O sea, la parte de la que hay poco recurso, pero de otro lado, o sea, en la parte gubernamental, al menos en las áreas de ambientales también hay pocos recursos, o sea, hay pocas como secretarías, ¿no? Entonces, esto es como parejo con respecto al manejo de los recursos. Entonces, allí hay una dificultad que también pues bloquea los diálogos, porque no hay nadie que nos escuche, o sea, no hay gente que nos interese a menos de que transformemos esta información en cosas mucho más aplicadas, ¿no? Porque al final esto es lo que ven, entonces es transformar pues como en proyectos tecnológicos o propuestas de gobernanza que en lo que los chicos también se formen, porque necesitamos ahí para romper la barrera de comunicación entre la universidad y pues, el ente gubernamental. Completamente de acuerdo. Blanca, ya te veo acercándote al micrófono. Sí, sí, pues yo creo que educación es una de las claves, como decías, sumar, promover que los estudiantes desde los diferentes niveles, digamos, empiecen también a pensar en estos temas.
desde edades tempranas, sumar esfuerzos entre sectores, entre académicos, pero también multisectores, academia, sociedad, gobierno, ya lo decía alguien por ahí, tomadores de decisión. Y pues sí, no quiero dejar de decir que los suelos sanos pueden ser un gran aliado para la adaptación al cambio climático. Entonces, cuidar a los suelos, recuperar a los suelos degradados, es algo que quisiera que quedara, que se diga ahora antes de cerrar. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, ya para cerrar, bueno, tenemos ahí un comentario de Carmela Sandoval y de Laura Sánchez, que bueno, una nos agradece por la motivación, que me llena de felicidad ese comentario. Y en la otra parte nos hablan de pues, las distintas disciplinas. Laura nos comenta que ella es abogado, pues, y que de cualquier manera participa en este tipo de cosas. Y yo ahí lo que tengo que decir, bueno, yo soy economista, que también algunos dirán, ¿tú qué haces por aquí? Pero bueno, todos tenemos un lugar en en estos temas que tenemos que asumir, ¿no? Porque como hemos dicho todos aquí, es un problema complejo, es un problema que involucra a la sociedad, que involucra a los sistemas naturales y que tenemos que tratar de ver esto de una manera más completa y poder abarcarla, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con eso y con agradecerles a todos y todas ustedes por estar aquí, en particular a Elizabeth, a Lucy, a Cristina, que no pudo estar, a Julián, y bueno, pues un agradecimiento enorme también a Blanca, ¿no? Por este experimento que hicimos, que creo que salió muy padre, ¿no? De unirnos los programas para platicar de algún tema. Y pues ya para terminar, los invito al siguiente módulo, ahora va a ser el módulo 9. De hecho, cumplimos un año de estar haciendo esto. Creo que va bastante bien. Van a salir unos pequeños libritos, ya le estaremos pidiendo a cada uno y cada una de ustedes una contribución para que no se pierda y se quede el video en algún lugar, sino que tengamos algún material de referencia que podamos distribuir y que podamos concentrar todo esto. El próximo módulo va a ser, y los invito, va a estar muy interesante, salud y cambio climático. Y lo vamos a estar organizando con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y también creo que va a estar muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Julián, Lucy. Gracias. Elizabeth.